Buenas tardes para todos, Mariana, Emanuel Ospina, Camila Arevalo. Mm, Vamos a esperar hasta las 2:05 a que se conecten más estudiantes. Bueno, solo habemos tres participantes. Igual pues no importa los que hayamos. Hacemos la clase. De antemano sí los quiero Creo que felicitar. tiene el micrófono apagado. Tienes toda la razón, sí. Les decía que les agradezco por estar en la reunión. Ya hemos sumado una persona más, ojalá lleguen más, porque es que sí es muy preocupante que apenas cuatro digo yo, sumarán por ahí unos 40 estudiantes en ambos grupos y que solo hayan cuatro, pues siempre es preocupante la situación. Pero bueno, yo les quería preguntar a ustedes si ustedes de pronto tienen conocimiento o saben algo de la estudiante Alison Silena, que la verdad no se ha reportado con ninguna nota ni con ningún trabajo desde que empezó la pandemia y me preocupa ya porque es una estudiante que está en riesgo de perder la materia. Por favor, si alguien habla con ella para que le diga que se ponga las pilas porque por lo menos mi área puedo dar certeza de que la va a perder si no se manifiesta con algo. Y pues me da mucha pena y todo porque no soy así personalista, no me gusta decir tal estudiante me debe, pero es que esta estudiante la verdad no se ha manifestado conmigo con ningún trabajo y tampoco me ha dicho que por lo menos existe durante la pandemia, no sé absolutamente nada de ella. Si alguien la ve o habla con ella, por favor dígale que es urgente que entregue los trabajos. Bueno, no siendo más entonces, empecemos la clase. Les voy a compartir mi pantalla, les voy a compartir las diapositivas. Espérenme un segundo. Ustedes me dirán si pueden ver en este momento la diapositiva. Sí, profe. Sí, profe. Listo, muy bien. Bueno, como nos dice en la agenda que tenemos para la clase de hoy, 12 de noviembre, en primer lugar vamos a ver un video que nos va a invitar a reflexionar. En segundo lugar vamos a hacer una aclaración sobre las clases en la modalidad virtual. En tercer lugar vamos a aclarar notas cualitativas. En cuarto lugar voy a hacerles unas preguntas de la clase anterior.
Y por último, ya les voy a explicar como tal lo que son las temáticas del segundo taller. Entonces empecemos viendo el video que nos invita a reflexionar. Observemos con atención este video y reflexionemos sobre él. Чуть-чуть не достает. Там хотя бы еще одного человека надо. Давай, 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 давай. Bueno, veíamos ahí entonces la importancia de no decaer nunca, de siempre ser perseverantes ante los problemas y ante las dificultades, no rendirnos tan fácil. Podemos ver entonces cómo el muchacho se niega a irse sin el perro, sin rescatarlo, y cómo entre todos, con ayuda mutua, logran el objetivo. Y es precisamente a lo que yo los invito en estos momentos tan difíciles de pandemia, a que nos ayudemos entre todos en esta situación difícil. ¿Y cómo nos ayudamos? Básicamente cumpliendo con las normas que se nos han dicho que debemos cumplir, con el uso correcto del tapabocas, del lavado de manos. Estamos ayudándonos entre todos, estamos cuidándonos entre todos, al igual que podemos ayudarnos nosotros mismos siendo compañeristas con nuestros colegas, nuestros compañeros de clase,
Si algún compañero tiene alguna dificultad en algún área, bregar, ayudarle, como yo les decía ahorita, estoy preocupado por Allison. Si alguien sabe de ella, le pido que por favor trate de comunicarse y para así entre todos ayudarnos y bregar a salir de esta situación que ha sido tan dura para todos en estos momentos. Entonces, me parece muy interesante el video. Bueno, tercer lugar entonces, les voy a hacer primero que todo una aclaración antes de esta diapositiva, les voy a hacer una aclaración sobre, dice acá en el orden, las clases en modalidad virtual. Como bien nos mandó un audio el profesor Wolfgang, fue el lunes que nosotros teníamos clase sincrónica el lunes, pero en el horario, bien lo decía, el docente está en su libertad de acuerdo a su planeación de decir si esta clase es sincrónica o es asincrónica. Listo, entonces él nos explicaba ahí en qué consiste la sincronía y la sincronía. Sincronía, lo que estamos viviendo en este momento, estamos conectados todos sincrónicamente, asincrónicamente, cuando se trata de una llamada, de una videollamada, cuando se trata de una explicación a través de un audio, eso ya es asincronía. Yo les comentaba entonces a ustedes que el lunes precisamente fue asincrónica y en definitiva nos íbamos a afectar si este lunes pues tampoco hacíamos la clase obviamente porque es festivo, entonces nos íbamos a perjudicar en la planeación, por tanto decidí que hoy tuviéramos la clase y postergar la clase que tenía para hoy con noveno y con décimo, ya que con ellos voy adelantado. Entonces es para que tengamos en cuenta esto de los significados de sincronía y asincronía. Teniendo esto claro, entonces vamos a ver una aclaración sobre las notas cualitativas. ¿Y por qué esta aclaración? Porque varios estudiantes y acudientes, padres de familia, me han preguntado que ellos no entienden cómo interpretar las notas que se les están dando en estos momentos. O sea, no comprenden más o menos en cuál rango estaría el enunciado que le dice el logro. Entonces acá yo traje unos ejemplos, por ejemplo, si en el informe le sale que demuestro habilidades superiores, todo lo que nos diga esto, demuestro habilidades superiores, ya el resto es cosa de cada área, significa más o menos, esto no es del todo cierto, pero más o menos en un rango entre 4,5 y 5, es decir, está en un rango alto. Todo lo que diga demuestro habilidades superiores. Por su parte ya sí dice, soy capaz de conocer, pero después dice, con algunas dificultades, todo lo que diga así el logro significa que usted está entre 3 y 4 más o menos. Pero si ya el enunciado de su nota empieza, tengo dificultades, ese tengo dificultades ya sí es que usted perdió el área para ese periodo. Para que siempre lo tengamos en cuenta porque me han preguntado varios estudiantes y acudientes que no saben si ganaron, si perdieron con esta nueva forma de dar las notas. Entonces, bueno, antes de continuar, yo sí les voy a hacer unas preguntas sobre la clase pasada y la voy a premiar con un incentivo de 0,5 en la nota del primer taller, puede ser, o del segundo. Y las preguntas son, voy a hacer la primera pregunta y si no responden rápido, paso a la segunda. Primera pregunta, ¿cuál es el máximo representante del racionalismo? El que quiera responder, dígalo rápido para darle su incentivo. René Descartes, muy bien. ¿Quién habló? Emanuel Ospina. Listo, Emanuel. 0,5. La segunda, el del empirismo. Rápidamente. John Locke. John Locke. ¿Quién dijo? Emanuel Ospina. Emanuel Ospina, listo. ¿Y quién trajo las ideas de la ilustración al virreinato de la Nueva Granada en Colombia? Esta era el segundo taller, pero si usted leyó y yo le premio que haya leído para el segundo taller, debe saber quién fue. La tercera pregunta.
Bueno, al parecer esta no hay respuesta rápida. Entonces, la respuesta a la tercera pregunta es, recuerden, José Celestino Mutis, que era un médico español, un médico de la corona, que él vino y trajo las ideas de la ilustración, todas estas ideas del racionalismo, del empirismo, y él creó una expedición botánica para conocer todo lo que era la flora y la fauna del territorio colombiano. Lo hizo el señor José Celestino Mutis. Bueno, entonces Emanuel le podemos dar el incentivo de un punto. Ahora sí, entonces empecemos ya con lo que nos atañe del segundo taller, que es el tema de la ilustración. Básicamente lo que nos plantea este taller. ¿Y qué nos dice este taller? Que gracias a esa revolución científica que vimos en el primer taller, revolución científica que se sustentó en el empirismo y en el racionalismo, recordemos entonces qué consistía ese empirismo y ese racionalismo. Dijimos en primer lugar, el empirismo es todo lo que se aprende o se logra o se conoce a partir de la experiencia, es decir, de usted hacer las cosas. Por eso yo les decía en la clase pasada que cuando usted hace algo con conocimiento propio, pero usted no tiene algo que lo valide, por ejemplo, que usted sabe arreglar carros o motos y es un excelente mecánico, pero si usted no tiene una universidad o una institución que lo valide, pues entonces decimos usted es una persona empírica. Usted sabe, pero empíricamente, de acuerdo a su experiencia, a lo que usted conoce, listo. Y nos decían entonces que la otra forma para conocer que en la cual avanzó la revolución científica era el racionalismo, que lo defendía el señor René Descartes, que dijimos que ha sido uno de los matemáticos más importantes de la historia, porque él inventa el plano cartesiano y también escribe un libro en el cual nos dice más o menos cómo obtener el conocimiento, que el libro se llama El discurso del método de René Descartes. Él entonces nos va a decir que nos va a hablar de una cosa que se llama la duda metódica y toda esta cuestión. Y a partir de esos dos entonces empieza un movimiento que se llama la ilustración. ¿Qué nos decía este movimiento? Que ojalá la mayoría de las personas en el mundo fueran ilustradas, leyeran, tuvieran razón, o sea, que el mundo se construyera, como nos dice acá, a la luz de la razón, para alcanzar una mayor comprensión de la naturaleza, de los fenómenos físicos y de la sociedad. Listo, entonces lo que pretendía ese movimiento era que todo el mundo se ilustrara. Por eso cuando usted le dicen, es que es una persona que estudió mucho, se le dice es un ilustrado. O cuando usted dice no sé algo, dice no estoy ilustrado en el tema. Esto viene a partir de este movimiento que se llama la ilustración y que también nos plantea lo que dice acá, el uso de la razón y el espíritu crítico, que se podía alcanzar entonces por medio de estas dos el progreso en todos los campos del conocimiento y la acción humana. Entonces nos decía que el pensamiento ilustrado se caracteriza por dos elementos fundamentales. El primero de ellos, el carácter práctico, que siguiendo a este autor, Francis Bacon, afirma que el fin del saber es mejorar la vida humana, es decir, extender el dominio del hombre sobre la naturaleza, es decir, el hombre debe conocer todo lo que sucede en el mundo, debe conocer cómo caen los rayos, por qué se da tal enfermedad. El hombre debe tratar de conocerlo todo a la luz de la razón, es lo que nos dice la ilustración. ¿Para qué? Para mejorar la vida humana. Ese finalmente es el objetivo de la ciencia, mejorar la vida humana. Los científicos que están tratando de hacer en estos momentos en medio de esta crisis del coronavirus, buscar una vacuna. ¿Para qué? Para mejorar la vida humana. ¿Y cómo lo van a lograr? Conociendo los elementos de la naturaleza, conociendo todo lo que hay en lo que es la química, la física, todo esto. Y entonces, porque recordemos, antes de esta época el hombre era, por decirlo así, muy ignorante en todos los temas de física, de química,
todo esto, digamos que no se podía investigar, no era muy claro todo esto. A partir de estos movimientos de la Ilustración empieza ya a florecer la ciencia, por eso se llama revolución científica del siglo XVII, ya el hombre empieza a conocer las cosas. Y también nos decía el carácter experimental, que nos decía que además de la razón que nos daba René Descartes cartesiana, debe pasar por un filtro del empirismo, es decir, la experiencia. Entonces es como una mezcla de las dos, ¿ve? Lo que es la experiencia con la razón de René Descartes, es lo que nos dice. Y el que nos plantea esto es este señor que vemos acá, que se llama Immanuel Kant o Emmanuel Kant. Listo. Entonces este señor es el que nos idea toda esta cuestión de la Ilustración, y él escribe un libro que se llama La Crítica, acá nos dice al final, se llama La Crítica de la Razón Pura. Listo. Entonces, ¿cómo se iba a difundir toda esta ilustración? ¿Cómo el ser humano iba a dar a conocer todo el conocimiento que había logrado hasta ese entonces, hasta este siglo que vemos acá, el 18, que también se llama el siglo de las luces? ¿Por qué? Porque es, como les acabo de decir, el siglo en el cual florece la ciencia, la matemática, la química, las ciencias sociales. Empieza a haber un cambio general en la sociedad, ya la sociedad deja de salir de la Edad Media, porque recordemos que la Edad Media se caracteriza porque, por decirlo así, había una institución que llamaba la Inquisición, y todo aquel que investigara ciencia o tratara de hacer algo así distinto a lo que nos decía la Biblia, pues era asesinado, por decirlo así, ¿cierto? Entonces ya a partir del llamado siglo de las luces, entonces ya estas ideas surgen, y entonces ya todo lo que se ha conocido hasta el momento se empieza a condensar en un libro. Nos decía en el taller, en un libro que se llama, ¿cómo es el libro? La Enciclopedia se llamaba. Ese libro llamado La Enciclopedia, entonces tiene todos los conocimientos del ser humano que alcanzó el ser humano hasta el siglo XVIII. Por eso los libros que nos posibilitan todo el conocimiento que usted va a buscar por una palabra se llaman como enciclopedias, viene de acá. ¿Y quiénes fueron los primeros creadores? Fueron estos que dice acá, Allenberg y Diderot. Estos escribieron y compilaron todo el conocimiento humano en este libro de la Enciclopedia. Pero ya hablamos entonces que la importancia de la Ilustración para las ciencias naturales, pero resulta que para las ciencias sociales también fue muy importante, porque también trajo unos cambios y trajo unas nuevas teorías de ver la política, y esos cambios nos los trajeron estos tres señores que vemos acá, este señor Montesquieu, Voltaire y Rousseau. Estos tres básicamente son los que nos traen los cambios sociales. Y entonces, ¿qué nos dicen? Que debe haber igualdad y libertad entre los hombres para derrotar lo que habíamos visto el periodo pasado, que era la monarquía absolutista. Recuerden, en esta época antes el rey era el que tenía todo el poder, concentraba absolutamente todo, y ellos querían era igualdad y libertad entre los hombres. Entonces, algunos monarcas, nos dice acá, llamados déspotas ilustrados, aceptaron ciertas ideas de la Ilustración, y gracias a ello adoptaron medidas para mejorar la administración pública y la agricultura. O sea, era una mezcla entre absolutismo e Ilustración, y se llamaban, como dice acá, déspotas ilustrados. Listo. Entonces nos plantean estas tres teorías, y la de este señor Montesquieu nos dice que en su libro que llama El espíritu de las leyes de 1748, nos dice que debe haber una separación de los poderes del Estado. ¿Eso qué quiere decir? Lo que yo tanto les he dicho a ustedes, que el poder ya no es absoluto como en la Edad Media, sino que está dividido. Por eso se llama separación de los poderes. Antes hablábamos de el poder legislativo, que lo vemos en cabeza de los senadores y los congresistas, el poder ejecutivo,
en cabeza de un presidente y el poder judicial. Entonces, ¿qué nos dice esta teoría que nos propone este señor? Que entre esos tres poderes, entre ellos se controlan. Entonces, por eso ustedes ven que los jueces pueden condenar a un presidente, un juez puede condenar a un senador, el presidente puede investigar a un juez. Así, entre los tres, ellos se van controlando y de esa forma acabamos ese poder absoluto de una sola persona. Había entonces aquí este otro señor Voltaire, quien nos afirma que este señor está en contra del fanatismo dogmático y busca crear un régimen parlamentario que limite el poder. Recuerden, yo les he dicho que todo lo que sea parlamento significa algo así parecido como a un senado, algo que se le oponga al poder principal, al poder ejecutivo. Y debía haber también el respeto a la libertad individual. Venimos entonces por último acá a este señor Rousseau, que escribe una obra en 1762 llamada El contrato social, que plantea que las sociedades establecen un pacto y ese pacto es aceptado por todos los hombres y este cuerpo político delega su poder a unas autoridades y se somete a las leyes producidas por esa voluntad general. ¿Cuál sería entonces ese pacto? Es muy sencillo. La constitución política de un país es ese pacto del que nos habla Rousseau. Nos dice, todos los países deben hacer, todas las sociedades deben hacer un pacto. Aquí lo dice, el pacto libremente aceptado entre los hombres. En nuestro caso, nuestra constitución de 1991 es nuestro pacto y lo aceptamos entre todos nosotros, los que habitamos el país de Colombia. Y nosotros al hacer ese pacto entonces somos los soberanos, nos dice acá entonces, de esta manera estableció el principio democrático de que la soberanía reside en el pueblo. Entonces por eso cuando ustedes le digan quién es el soberano, es el pueblo de Colombia, incluso lo dice la Constitución, ¿cierto? Entonces vea cómo estos tres señores prácticamente y con la ilustración se moldea el mundo que nosotros tenemos hoy día. Ya hablamos entonces de cómo la ilustración plantea organizar la sociedad a través de la política. Ahora veamos cómo la organiza a través de la economía. Entonces nos hablaba ahí en el taller que durante el siglo XVIII o el siglo de las luces nacieron dos escuelas de pensamiento de economía política. La primera era esta que vemos acá, Fisiocracia, del francés Quesnay, y él decía que la riqueza de los pueblos está en los productos de la tierra y por ello se debe centrar la organización de un país en la producción agrícola y los sistemas de cultivo. Era lo que pensaba este señor Quesnay. Por otra parte tenemos acá, bueno, también él nos habla de la libertad de comercio, tenía un lema, dejar pasar, dejar hacer. Acá entonces tenemos el sistema que nos rige a nosotros en este momento y que aplicamos en nuestra vida cotidiana, que se llama el liberalismo económico. Pues no se aplica mucho, sí es importante la tierra, pero en realidad el que se aplica en este momento en casi todos los países del mundo es el liberalismo económico de este señor, el escocés Adam Smith, que nos dice que los gobiernos no deben intervenir en los comercios, sino dejar que el mercado funcione libremente con las leyes de la oferta y la demanda. Entonces, básicamente esto es lo que nos plantea el capitalismo, ¿cierto? Hay una oferta, yo ofrezco un producto, yo tengo computadores para ofrecer, por decir algo, y hay alguien que los demanda, ¿cierto? Esa es la ley de la oferta y la demanda, ese es el capitalismo. Yo ofrezco celulares, hay gente que va a demandar eso, así sucesivamente es el sistema económico que tenemos y que funciona y nos dice que se regula a través de una mano invisible, es decir, la economía está autorregulada, nos dice él. Y de esa forma se podría crear, dice él, una sociedad más igualitaria y en armonía y que la mantengan las leyes del Estado. Y la obra principal de este señor que idea nuestro sistema económico
se llama Ensayo sobre la naturaleza y las causas de las riquezas de las naciones. Entonces a este señor, al escocés Adam Smith, le debemos la ley. Cuando escuchen la ley de la oferta y la demanda, es la creación de este señor Adam Smith. Listo. Y es básicamente nos plantea el sistema económico en el cual vivimos hasta nuestros días. Bueno, pero ahora entonces, ¿cómo, lo que les hablaba ahorita en la pregunta, cómo llega este movimiento de todas estas nuevas ideas a Colombia? Recordemos que nuestro país, siempre tenganlo presente, antes no se llamaba Colombia, sino que se llamaba ¿cómo? ¿Quién sabe cómo se llamaba nuestro país? Ahí lo dice en la diapositiva. ¿Cuál era el nombre anterior de Colombia? Lean ahí en la diapositiva. Profe, no sé, Nueva Granada. Exactamente, muy bien. ¿Quién lo dijo? Creo que fue Manuela, ¿cierto? Bueno, muy bien. Era No, profe, María Ángel. Ah, muy bien, María Ángel, listo. Como lo dice ahí en la diapositiva, entonces nuestro país antes se llamaba, era el Virreinato de la Nueva Granada. Y nosotros éramos unos colonizados de los españoles. Nosotros éramos una colonia de los españoles, por eso nosotros, obviamente, por eso hablamos español. Los ingleses, ¿por qué hablan inglés? Pues porque eran una colonia de la isla de Inglaterra, isla europea, y así. ¿Por qué los brasileros hablan portugués? Pues porque ellos eran una colonia del país de Portugal. Nosotros entonces éramos la colonia de España. De hecho nosotros, la Nueva Granada más todos los otros países en los que se habla español, ¿cierto? Y entonces a partir de las ideas de la Ilustración es que empieza a haber un movimiento para que estos países se logren independizar de España. Y esas ideas llegan a través de este señor que se llama José Celestino Mutis, este señor que vemos acá, que era, nos dice acá, él era un médico de la corte del virrey, y entonces él va a llegar con sus nuevas ideas de la Ilustración a incentivar a que la gente pensara, a que la gente de una forma pensara que estaba viviendo bajo un absolutismo de la corona española, de que no tenía independencia, no tenía libertad. Nos dice acá, vea, llegaron entonces las ideas de los que acabamos de ver ahorita, Rousseau, Locke, Hume, todos estos, y empieza a incentivar a la gente a que busque la forma de crear la independencia, ¿ya? Y entonces a partir de ahí se crean unos movimientos como el de los comuneros, y ya después más adelante va a venir un señor que va a encabezar toda la causa de la independencia, que todos sabemos que es Simón Bolívar. Bueno, hasta ahí entonces vamos claros. Vamos a ver entonces el video explicativo de este tema de la Ilustración. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre la Ilustración. ¿Y qué es la Ilustración? Bueno, se denomina Ilustración al movimiento de renovación intelectual, cultural, ideológica y política que surgió en Europa como resultado del progreso y difusión de nuevas ideas y de los nuevos conocimientos científicos, los mismos que iluminaron la mente de los hombres a la vez que contribuyeron a modificar su... ¿Escuchan o no escuchan? Más o menos. Listo, bueno, ahí le subí todo el volumen, voy a volverlo a poner. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre la Ilustración. ¿Y qué es la Ilustración? Bueno, se denomina Ilustración al movimiento de renovación intelectual, cultural, ideológica y política que surgió en Europa como resultado del progreso y difusión de nuevas ideas y de los nuevos conocimientos científicos, los mismos que iluminaron la mente de los hombres a la vez que contribuyeron a modificar su espíritu. La Ilustración alcanzó su mayor desarrollo en el siglo XVIII, llamado por ellos Siglo de las Luces.
En toda Europa se hablaba de que se estaba viviendo en la época de las luces, en que los hombres iluminados por la luz de la razón debían establecer una nueva organización que habría de reemplazar el ya caducado antiguo régimen. Sigamos hablando un poco más sobre esta ilustración, particularmente sobre su origen. Bueno, para comenzar, debemos decir que en el siglo XVII ya se observaba un pequeño vestigio del iluminismo a través de los trabajos de René Descartes, que indicó en ellos las bases del racionalismo como la única fuente de conocimiento. Es en este sentido que su teoría fue resumida en la frase «pienso y luego existo». El iluminismo se creó por la insatisfacción constante que sentía la sociedad de Europa, específicamente en las 2 últimas décadas del siglo XVIII. El iluminismo fue un movimiento de reacción al absolutismo europeo, que tenía como característica las estructuras feudales, influencia de la Iglesia Católica, el monopolio comercial y la censura de las ideas peligrosas. También debemos decir que en Francia fue donde el movimiento tomó mayor auge, en virtud del choque constante entre el feudalismo y el desenvolvimiento del capitalismo emergente, entre otras luchas sociales que ocasionó la propagación de las ideas de los iluministas a través de la Revolución Francesa. En referencia a lo anterior, se obtuvo como resultado la eliminación del sistema feudal y estimulación de la queda de los regímenes absolutistas, mercantilistas que existían en otras partes de Europa. Sigamos hablando sobre las características que definen un poco más a esta ilustración. Bien, el movimiento iluminista exaltó el poder de la razón sobre la fe y la religión y valoraban la razón por encima de todo. Pensaban que era el instrumento más importante para lograr alcanzar el conocimiento. También debemos decir que rechazaba la herencia que dejó la Edad Media. Por eso pasaron a llamar este periodo de Edad de las Tinieblas. Los pensadores inventaron la idea de que nada bueno había ocurrido en esta época. Dicho lo anterior, por eso abogaban por la limitación de los privilegios del clero y de la iglesia, así como el uso de la ciencia para cuestionar las doctrinas religiosas. Continuemos, que hay más características, particularmente las económicas. En el plano económico se dieron 2 movimientos, siendo el más prominente o importante el liberalismo. La fisiocracia, palabra de origen griego que significa simplemente gobierno de la naturaleza, los fisiócratas fueron los primeros en criticar a la comercialización, la política económica del antiguo régimen. Creían que la única fuente de riqueza era la tierra y que la agricultura era la actividad económica más importante. En lo que respecta al liberalismo económico, teniendo como creador a Adam Smith, se diferenciaba de los fisiócratas, ya que consideraba que la única fuente de riqueza era el trabajo, no la tierra. Defendían el libre comercio y no la intervención del Estado en cuestiones económicas. A diferencia del mercantilismo, el Estado debe practicar el liberalismo. En vez de intervenir en la economía, el Estado debería dejar que el mercado lo regulara. Estas ideas fueron expuestas principalmente por Adam Smith. En lo que respecta al plano político, debemos decir lo siguiente. Al contrario del absolutismo, este movimiento dijo que el poder del rey debe ser limitado por un consejo o una constitución. Igualmente, los súbditos deberían tener más derechos y ser tratados de forma igualitaria. Es decir, con eso quería afirmar que todos deberían pagar impuestos y minorías como los judíos tenían que ser reconocidos como ciudadanos plenos. No estaba de acuerdo con la participación de la Iglesia en la vida pública. El conjunto de ideas de la Ilustración fue la presencia constante de la defensa de la secularización de la vida y la política social. Es decir, la religión no debe interferir en la sociedad y en la política. Continuemos hablando un poco más sobre esta ilustración, particularmente sobre los representantes más nombrados. Los siguientes son los principales filósofos de este movimiento, comenzando con John Locke. Es considerado el padre de la Ilustración.
Su obra principal fue el ensayo sobre el entendimiento humano. También tenemos a Voltaire. Se destacó por las críticas al clero católico, a la inflexibilidad religiosa y a la prepotencia de los poderes. También tenemos a Montesquieu. En su obra El espíritu de las leyes, defendió la división tripartita de poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. También tenemos a Rousseau. Es defensor de la pequeña burguesía, es el autor del Contrato Social, que establece que la soberanía la debe ejecutar el Estado de acuerdo con la voluntad del pueblo. También tenemos a Quesnay, representante oficial de la fisiocracia. Para los fisiócratas, la riqueza estaba en la tierra. Y por último lo tenemos a Adam Smith, principal representante del liberalismo económico y con su principal trabajo, Las riquezas de las naciones. Para concluir, hablemos sobre las consecuencias de la Ilustración. Bueno, en este periodo de casi un siglo surgieron muchas consecuencias, que la veremos a continuación. Para comenzar, un gran aporte a la ciencia, con descubrimientos, nuevos pensamientos y aportes en las matemáticas, física y astronomía. También el surgimiento de ideas nuevas como la tolerancia, igualdad, política y religión natural entre la sociedad. Otra de las consecuencias es el cambio en los pensamientos de la sociedad y en el enfrentamiento del pueblo contra la monarquía absoluta. Encuadran una transformación ideológica producto de este movimiento. Otra de las consecuencias que podemos mencionar es el surgimiento de grandes filósofos con un gran aporte a la materia y un fuerte impacto en la historia, como Descartes y Locke. Por último, los cambios en la temática del arte, poniendo a la naturaleza, al hombre y sus costumbres como foco central de las obras. Bueno, esto es todo por hoy. Como siempre le decimos, chequeen los videos de nuestro canal que seguramente les serán de muchísima utilidad. Hasta la próxima. Bueno, ahí veíamos entonces el video explicativo de la Ilustración. No sé si alguien tenga alguna duda, alguna pregunta. Porque si no, entonces nos vemos. Yo creo que yo les estoy enviando ya el examen del cuarto periodo, yo creo que la otra semana, no sé, el coordinador todavía no nos ha dicho nada, pero yo creo que lo más probable es que la otra semana les envíe el examen. Es un examen como el que siempre han tenido, tipo ICFES, selección, enunciado con múltiple respuesta. Y ya, entonces eso sería todo por hoy. Les deseo una feliz tarde. Gracias, profe, lo mismo. Gracias, profe, igualmente. Bueno, chao. Chao. Chao.